La clase de hoy yo la titulé Respuestas celestiales a necesidades terrenales. Vamos a aprender principios que nos ayuden, que nos puedan ayudar a discernir, a entender, a distinguir la voz de Dios cuando oramos, cuando estamos en oración. Vamos a aprender, vamos a ver principios esta noche sobre eso, porque para muchas personas es confuso a veces, que dicen, pues yo no entiendo cuando Dios me habla o cómo me habla o esto o lo otro. Puede ser algo confuso a veces cuando yo le hago una petición o le hago alguna oración, una petición de algo y no entiendo en qué momento me llega la respuesta o cómo escucharla, cómo discernir la voz de Dios. Hoy vamos a ver algunos principios que nos van a ayudar a poder entender que la voz de Dios, de qué manera se expresa, de qué manera nos puede hablar, ¿verdad? Entonces, porque Él habla de muchas maneras nos puede hablar el Señor. Entonces vamos a aprender principios que nos ayuden. Después viene una clase más adelante que se llama Distinguiendo Voces. Ahí vamos a aprender, vamos a reafirmar más todavía esta enseñanza que vamos a aprender el día de hoy, para poder, ¿quién no quiere poder tener claro la voz de Dios? ¿Verdad? Todos la queremos tener claro, ¿verdad? Para poder entender perfectamente lo que Él quiere de nosotros. Bueno, entonces vamos a ver esos principios esta noche. Lo que alcancemos a ver, tal vez no alcancemos a ver todo porque es bastante palabra, pero vamos a intentarlo. Entonces Dios habla a través de su palabra, en la prédica, en la enseñanza, a través del Espíritu Santo que muere en nosotros, a veces a través de una circunstancia, a través de una persona. Lo importante es que nosotros prestemos atención a las cosas, ¿sí? De alguna manera Dios nos hace llegar la respuesta que a lo que hemos estado pidiendo de alguna manera. Entonces, el problema que nosotros tenemos es que al orar, hablamos y casi siempre estamos pidiendo, como que si eso fuera la esencia de la oración, y eso no es la esencia de la oración. La esencia de la oración es tener una comunión, una relación con Él, ¿sí? De no estar hablando ni mucho menos. ¿Y por qué? Porque es más importante, mis hermanos, en la oración lo que baja del cielo que lo que sube al cielo. Es más importante lo que yo tengo que oír de Dios a lo que yo le tengo que decir a Dios. Es más importante eso. El ejemplo lo tenemos con el Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Cuál? En el Getsemaní Él pidió que hacerse la voluntad de Dios, ¿verdad? Digo, Señor, si puede pasar esta copa de mí, que pase. Eso fue lo que subió al cielo, ¿verdad? En la humanidad el Señor Jesucristo dijo eso. Lo que bajó al cielo, ¿qué fue? La respuesta, no es posible, continúa. Entonces es más importante lo que baja que lo que sube. Debemos entender eso. Entonces, muchas veces cuando yo voy a orar, lo que yo oigo de Dios depende de lo que yo estoy tratando de oír de Él. ¿Sí? Le voy a poner una ilustración para que más o menos vean. Un neoyorquino, un ciudadano de New York, invita a un amigo de él, a un indio de aquí de Estados Unidos, a visitar la ciudad por primera vez. Él nunca había estado en la ciudad. Entonces van caminando en la ciudad, en Nueva York. Usted sabe que es muy bulliciosa esa ciudad. Van caminando por ahí en una de las avenidas, y el indio le dice a su amigo: escucho cantar a un grillo. ¿Qué? Le dice: ¿cómo va a ser posible que escuches oír o cantar a un grillo en medio de tanto bullicio, de tanto ruido, de tanta cosa? Yo oigo un grillo, le decía el indio. Y va y se acerca a un arbolito que estaba por ahí, y efectivamente ahí estaba un grillo cantando. Y el otro se sorprende. El amigo le dice: ¿cómo es posible que de tanto bullicio hayas oído a ese grillo? Entonces el indio le dice: mira, te voy a mostrar. ¿Tienes unas monedas? Le dijo: sí. Y su amigo saca un puño de monedas y se las da. Y el indio lo que hace es aventarlas para arriba,
Y las monedas cuando caen hacen mucho ruido. Hacen mucho ruido, ¿eh? Y toda la gente voltea a ver a lo que se oye. ¿Ves lo que te digo? Todo depende de lo que tú quieras oír. Y así es como cuando oramos. ¿Cómo entramos a la oración? ¿Verdad? ¿Cómo estamos? ¿Con qué disposición de la mente, del corazón estamos entrando a orar con el Señor? Todo depende de lo que tú quieras oír. Si yo entro a orar con una mente cerrada, esto es lo que yo quiero, este es el novio que yo quiero, esta es la novia que yo quiero, esta es la casa que yo quiero, este es el carro que yo quiero. Cuando ya entras a orar así, ¿sí? Cuando estás en esa situación, este es el proyecto que yo quiero, no importa lo que Dios diga. Usted ya entró a orar decidiendo lo que usted quiere. No está entrando a buscar la voluntad de Dios. Ya no está entrando a buscar la voluntad de Dios. Usted está entrando con una mente así, de esa manera, con lo que yo quiero. Entonces, pues ya sabes, si tú estás entrando a orar con lo que tú quieres, pues entonces, ¿para qué oras? Si ya sabes lo que quieres. Y si no vas a oír lo que Dios te diga, lo que Dios sabe. A veces entramos a orar de esa manera. Entonces, si entramos a orar con una mente llena de ansiedad, de frustración, yo tampoco podré distinguir la voz de Dios. Cuando estamos frustrados, no puedo oír lo que no voy a poder oír. De modo que yo necesito, óigame bien, necesito tener una vida en calma, en paz, para poder oír la voz de Dios. Una mente agitada, una mente frustrada, ansiosa, es difícil que escuche la voz de Dios. Con tanto problema que trae, necesita estar en calma para escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Necesito aquietar mi vida para aquietar mi mente. Yo no voy a tener buenos resultados en la oración si yo estoy muy ansioso, tenso, turbado. Si yo no entiendo, si no he comprendido, no he aprendido a descansar en Cristo, yo no voy a poder oír a Cristo, porque mi mente está agitada. Es como, por ejemplo, cuando usted recibe una llamada, ¿verdad? Una llamada, en ese momento usted está con una tensión o algo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice? Yo no te entiendo, llámame después, porque ahorita no entiendo nada. Cuando entramos a orar también con una mente agitada, una mente turbada, una mente así, es difícil que escuchemos bien con claridad la voz de Dios. Nos cuesta más trabajo escuchar con claridad la voz de Dios. ¿Por qué? Porque estamos con una inquietud. Entonces yo necesito quietud, y no solamente en la media hora o en los 15 minutos de voy a orar. No. Yo necesito quietud en mi vida. Necesito quietud en mi mente, en mi corazón, para poder escuchar perfectamente bien la voz de Dios. Porque mi turbación que traigo, mi mente revuelta y agitada, es difícil que yo pueda discernir la voz de Dios y escucharla. Necesito tener calma en mi vida. Un ejemplo de eso tenemos, ¿se acuerdan de Elías cuando estaba en la cueva? ¿Verdad? Dice que vino un terremoto y Dios no estaba en el terremoto. Vino un fuego y Dios no estaba en el fuego. ¿Sí? Vino un viento recio y Dios no estaba ahí. Pero después dice la palabra que vino un silbido apacible y ahí estaba Dios. En lo apacible, en lo tranquilo, ahí estaba Dios con Elías. ¿Ve que debemos de un momento dado tener eso? De tener apacibilidad. Cuando la mente está en desorden, agitada, como le estaba comentando, es imposible que escuchemos la voz de Dios. ¿Y cuántas veces no hemos oído a novios o a novias que según ellos dicen, Dios ha dicho que me case con esa persona? Y es un inconverso, y no cualquier inconverso.
¿sí? No cualquier inconverso, es algo peor. Entonces dice, Dios me habló que yo le sea instrumento de conversión. Y déjeme decirle que, de acuerdo a las estadísticas, el 85 y 90% de cristianos y cristianas que se unen a una persona inconversa terminan yéndose del evangelio. Esas son las estadísticas que hay. O sea que el noviazgo no es un buen instrumento de evangelización. ¿Ve bien? Por eso le digo, y dice, es que Dios me dice que yo le sea instrumento de conversión. O sea, yo lo voy a convertir a Cristo. No. Las estadísticas te dicen que el 85 y el 90% de los cristianos o cristianas que se unen a gente que no son cristianos terminan yéndose al mundo. Bien, vamos a empezar a ver los principios que nos pueden ayudar a discernir la voz de Dios. Número 1, óigame bien, si quiere anotarlo, anótelo, tenga tiempo para anotarlo. No los vamos a empezar a ver todos tal vez, pero los que podamos a ver. Principios que nos pueden ayudar a discernir, a distinguir la voz de Dios a la hora de orar. La voz de Dios es consistente con su palabra. Ese es el primer principio. ¿Oyó bien? La voz de Dios es consistente con su palabra. O sea, Dios no le va a decir nada que esté fuera de su palabra. Es consistente. Ahora, por ejemplo, porque si yo estoy siendo empujado a hacer una cosa, que si yo conozco la palabra, sé que eso que estoy empujado a hacer no está de acuerdo a la palabra, no lo haría. Entonces lo que me dice es que el ignorar la palabra, el no tener conocimiento de la palabra, oscurece la voz de Dios. Porque yo estoy siendo empujado a hacer algo que si yo conozco la palabra no lo haría. Entonces, si estoy orando por algo, que estoy sintiendo que yo quiero hacer aquello, y estoy siendo empujado a hacerlo, pero si yo tengo la palabra, ok, lo que quiero hacer, ¿qué dice Dios de lo que quiero hacer? Por ejemplo, ahorita el ejemplo que estaba poniendo, ¿no? Algún hombre o mujer que quiera unirse a una persona inconversa. Si conoce la palabra, no lo haría, simplemente ¿para qué está orando? Una vez a mí me dijo un hermano, dice, voy a ayunar 7 días, dice, para recibir la respuesta de Dios, a ver si la novia que tengo es la que Dios me está dando, o la indicada. Oh, está bien, le digo, ¿cuánto? 7 días va a ayunar, está bien, le digo. ¿En qué iglesia se congrega su novia? Es que no es cristiana. ¿Para qué ora? ¿Para qué ora y para qué ayuna? Si la palabra de Dios dice que no te unas a yugo desigual. Punto. No ocupas ayunar, no ocupas orar. Ve, le pongo ese ejemplo, que si conocemos la palabra de Dios, perdón. Oh, gracias. Que si conocemos la palabra de Dios, eso nos ayuda a tomar las decisiones correctas. Yo le dije, ¿para qué ayunas? Si la palabra dice que no te unas a yugo desigual, no ocupas ayunar. Entonces, la voz de Dios es consistente con su palabra. No puede ir en contra. Vamos a ir miren, voy a dar un ejemplo. En 1 Samuel capítulo 13, verso del 8 al 15, vamos a ver. Un ejemplo de lo que estoy hablando. Vamos a ir a la Biblia para que vean. Es una historia que todo el mundo conoce. 1 Samuel 13, del 8 al 15. Vamos a leerlo rapidito. Dice, y él esperó 7 días, conforme, está hablando de Saúl, el rey Saúl, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo perdón, se le desertaba. ¿Me regala agua, hermano, por favor? Gracias. ¿Ahí hay agua? Oh, perdón, aquí, ahí sí. El que sigue, por favor. El verso 9 dice, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Verso 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Hasta ahí lo vamos a dejar. Ven, para que vean que la palabra de Dios la voz de Dios es consistente en su palabra.
Saúl, en su desesperación, porque el pueblo, los soldados se le desertaban, ¿sí? Hizo lo que no tenía que hacer. Quizás él se vio empujado a querer presentar un holocausto. Óigame bien, no estaba haciendo un pecado, estaba presentando un holocausto a Dios. Era una cosa supuestamente buena, ¿verdad? Pero la voz de Dios es consistente con su palabra. Saúl, cuando presenta el holocausto, llega Samuel. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, ve aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. El verso 11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. ¿Qué siguió? Presentó. Me dije ahora, fíjese bien, descenderán los filisteos. Él en su mente estaba diciendo eso. O sea, Saúl posiblemente se vio empujado a hacer una cosa que a él no le correspondía, porque él no debía de presentar ningún holocausto. No estaba autorizado por Dios porque era rey, él no era sacerdote. ¿Qué nos tiene que decir esto a nosotros, mis hermanos? ¿Cuántas veces en nuestra desesperación nosotros no tomamos decisiones que del día de mañana nos meten en peores problemas? Solo por desesperación. Y no me refiero solamente a cosas de la vida normal, a veces en la iglesia, en las actividades. Llegamos a tomar decisiones, ¿sí?, que no te corresponden. Pero es que es para Dios. Sí, pero tú no estás autorizado para hacerlo. Lo mismo que le pasó a Saúl. O sea, no está autorizado. O sea, Dios no puede ir en contra de su propia palabra, para que lo entienda, mi hermano. ¿Sí me explico? No puede ir en contra de su propia palabra. Saúl, en este caso, él dijo, yo quiero agradar a Dios, voy a presentar el holocausto. Sí, pero a ti no te corresponde presentarlo. Tú eres rey, tú no eres sacerdote. A los únicos que pueden presentar el holocausto eran los sacerdotes, no tú. Por ese simple hecho, y otros más que hizo también, pues, perdió su reinado. Fue descalificado. Entonces, ¿qué nos enseña esto para usted y para mí? Lo que nos puede decir, mi hermano, es lo que le digo, que a veces nosotros, ¿cuántas veces nosotros hemos actuado por desesperación de una situación en la que estamos viviendo? Lo voy a hacer, me voy a arriesgar, Dios conoce mi necesidad, y ¡pam!, nos metemos en un problema. O hacemos lo que no debemos de hacer. ¿Por qué? Porque creíamos oír la voz de Dios. Sí, pero si la voz de Dios no es consistente con lo que dice la Biblia, entonces no es Dios el que me está hablando. Soy yo. Viene una clase que se llama hoy Distinguiendo Voces. Es ahí donde vamos a confirmar más esta enseñanza. Porque hoy hay tres voces que nos hablan. La voz de nuestra propia carne, la voz del enemigo y la voz de Dios. Y hay que aprender a distinguirlas para no equivocarnos. Porque a veces decimos que es Dios cuando no es Dios el que nos está hablando. Tenemos que aprender eso. Por eso son estos principios. Entonces el primer principio es que la voz de Dios es consistente en su palabra. Si yo estoy oyendo algo, estoy siendo empujado a hacer algo que yo, si sé y conozco la palabra, que no es correcto, entonces no puedes decir que, oh, Dios me está hablando para hacer esto o aquello. Sí, pero ¿es consistente con la palabra lo que quieres hacer? ¿Dios lo aprueba en su palabra? No, pues entonces no es Dios. Sencillo. Y ahí el conocimiento de la palabra. Lo importante es el conocimiento. Principio número ya dimos el 1, ¿verdad? Ok, vamos al principio. Samuel en su desesperación, perdón, antes de pasar al otro, él en su desesperación que no llegaba Saúl, que no llegaba Samuel, dice lo que hace. No esperó. En cuanto presenta el holocausto, ¡pum!,
Llegó el profeta, ¿verdad? Llega el profeta. ¿Usted sabe por qué Dios detuvo a Samuel? ¿Para qué lo detuvo esos 7 días que no llegara? Probando a Saúl. Probando a Saúl. ¿Sabe por qué Dios detiene la respuesta a nuestras oraciones? Probando nuestro corazón, nuestra fe, nuestra obediencia, nuestra fidelidad. Por eso a veces las respuestas no llegan pronto. Pero Dios está probando el corazón nuestro, como lo que probó a Saúl. Qué casualidad que en cuanto presente el holocausto y llega el profeta. Era probando el corazón de Saúl. Y eso es lo que pasa. En mis amados hermanos, aquí hay otra enseñanza. Los tiempos de Dios son perfectos. Él va a llegar cuando tiene que llegar. Lo que hay que hacer es aprender a esperar. Aprender a esperar. Entonces, estamos en ese principio. El siguiente. La voz de Dios es consistente con sus propósitos. Vamos a Mateo capítulo 16, versos 21 y 23. Mateo capítulo 16, verso 21 al 23. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. La voz de Dios es consistente con su propósito. Cuando yo estoy orando, sí, y yo creo recibir una respuesta, esa respuesta debe, si es de Dios, debe de ser consistente con el propósito que Dios tiene en mi vida. Cristo el Señor sabía cuál era su propósito, ¿verdad? Él había venido ¿para qué? Para ir a la cruz. ¿Sí o no? Sí. ¿Ok? Bueno, y mire Pedro, bien intencionado, ¿verdad? Señor, que no te acontezca esto. Que no te bien intencionado Pedro. Él no lo hizo de una manera mala. Él era tener una buena intención. Pero se le quiso interponer en el camino al Señor. Pero como el Señor Jesucristo tenía bien claro su propósito, no lo desvió. No desvió nada. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? El hecho de que mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, los demás, con buena intención me diga algo, no significa que venga de Dios. Hay que oír primero, sí, lo que me están diciendo, y ver, es antes de actuar, escuchar lo que me están diciendo. No importa que sea de mi mejor amigo, yo tengo que discernir si eso que me están diciendo me va a desviar, me va a desviar del camino que yo llevo en mi relación con Dios. Por muy buena intención que tenga mi amigo, mi hermano, mi hermana, quien quiera que sea, mi esposo, mi esposa, no necesariamente tiene que ser de Dios, que venga de Dios. Por eso uno tiene que aprender a oír antes de actuar. Antes de actuar. ¿Sabe usted por qué Dios nos dio 2 oídos y una sola boca? Para que oigas 2 veces antes de hablar una. ¿Oyó bien? Hay que oír primero y hay que meditar primero en lo que me estás diciendo, para ver si lo que me estás diciendo no estorba mi caminar que yo llevo. Y no importa de quién venga, sea tu esposo, sea tu esposa, sea lo quien sea.
Por eso son esos principios. La voz de Dios es consistente ¿con qué? Con sus propósitos. Con los propósitos. No puede haber una desviación. Les voy a dar una ilustración más. Había una hermana que decía que Dios la estaba llamando a irse de misionera a otro país. Una mujer. Pero esa mujer tenía un esposo y tenía hijos. Pero ella decía que estaba oyendo la voz de Dios, que le estaba diciendo que se fuera de misionera a otro país. Que iba a dejar que el Señor la estaba llamando. Iba a dejar a su Señor por el Señor. Sería otro Señor, pero no el de arriba. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser que esa voz que ella estaba oyendo de irse de misionera, ¿sí?, a otro país y dejar a su esposo y a sus hijos. No puede ser de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios no iba a destruir, o se iba toda la familia, porque cuando Dios llama a toda la familia y le quita y le pone, vamos a suponer esa mujer o cualquier hermano, supongamos, un hermano que diga, no, pues Dios me está llamando a irme a pastorear, o a irme a misionero, o a esto nomás. Ok, Dios va a tratar con la esposa y con los hijos para que se vayan todos. No va a ser posible que el marido va a dejar a la familia tirada para irse de misionero. Eso es para los que están solteros. ¿Ve que cómo hay que discernir la voz de Dios? No es consistente por eso es consistente con los propósitos. ¿Sí? Con los propósitos. Dios es consistente. Él no puede destruir algo para querer construir otra cosa. Aguas con eso. Por eso el segundo principio es: la voz de Dios es consistente con los propósitos que Dios tiene en tu propia vida. Continuamos. La voz de Dios, el siguiente principio, la voz de Dios es consistente con mi llamado, el llamado que Dios le haya hecho, algo similar a lo que acabo de hablar. Vámonos a Hechos 9:15, por favor. Ese es otro principio que me puede ayudarme a distinguir la voz de Dios. La voz de Dios es consistente con mi llamado. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de ¿quién? De los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Está hablando el Señor Jesucristo a Ananías para que fuera con Pablo, ¿verdad? Ahí estamos hablando del apóstol Pablo, que antes era Saulo de Tarso. Entonces, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Quién? Pablo. Para llevar mi nombre en presencia de ¿quién? De los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Pero primeramente, ¿a quién iba a ir? A los gentiles. ¿Sí? O sea que el llamado de Pablo, ¿a dónde era? A los gentiles. Vamos a Gálatas 2:7 para confirmarlo, y ahorita voy a explicar esto. Gálatas 2:7 y 8. 2:7 y 8. Verso 7 y verso 8. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio, ahí está hablando el apóstol Pablo, ¿ok? Antes, por el contrario, como me vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, está hablando otra vez de los gentiles, ¿sí? Al hablar de incircuncisión, verso 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. O sea, otra vez, el llamado de Pablo, ¿a quién era? A los gentiles. ¿Sí? Él fue llamado apóstol para ir a los gentiles. Entonces resulta que el apóstol Pablo, si llegara a oír una voz que le dijera: hey, vete a pastorear a Jerusalén. Vete a pastorear a Jerusalén. Pero, espérame, el llamado, la voz que yo estoy oyendo, no me está diciendo ni concuerda con el llamado que Dios me hizo. Dios me está llamando a ir a los gentiles, no a ir a ser pastor de Jerusalén. Porque ahí el pastor de Jerusalén, ¿quién era? Jacob, el hermano del Señor. Ve entonces que así también nosotros. Hay
Hoy en día, mis amados hermanos, hay 3 clases de pastores en los púlpitos. 3 en la actualidad. Son los que se ponen por ellos mismos creyendo que tienen un llamado, solo porque mastican más o menos la palabra y les salió alguna prédica más o menos bien. Son los que los mismos hombres ponen. Usted ya está listo para ser pastor, póngase de pastor. Y están los que verdaderamente están llamados por Dios. Entonces, usted no puede decir que Dios le está llamando a algo, a ser pastor, si no viene el llamado de arriba bien confirmado. Bien confirmado. ¿Sí? Entonces, no puede ser que si Dios ya le mandó a hacer algo a usted o tiene un propósito ya en los caminos del Señor, de repente escuche una voz y déjelo tirado lo que está haciendo para hacer otra cosa. Aguas con eso. La voz de Dios, o sea, la respuesta de Dios en la oración es consistente con el llamado. Siguiente principio. La voz de Dios es consistente con mi crecimiento espiritual. Repito, la voz de Dios es consistente con mi crecimiento espiritual. Hebreos 5:12. Hebreos 5:12. Le quiero aclarar algo para que no se vaya a ver una cosa. Yo tengo otros textos bíblicos donde yo estudié el contexto de estos versículos que yo estoy mencionando. No se los doy y no los pongo porque es demasiada Biblia para poder verlo todo. Pero para yo explicar este versículo, yo ya leí el contexto de otros versículos más, de otra porción de la Biblia. Porque a veces se puede interpretar de que no, pues el hermano agarra un texto y lo agarra como pretexto para decir eso. No, yo ya recorrí el resto de la Biblia sobre ese asunto para confirmar lo que yo estoy hablando. Bien, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, aquí había gente que ya tenía conocimiento, que ya estaban avanzados y otra vez retrocedieron, ¿verdad? Retrocedieron para atrás. Porque ya tenía que haber sido maestros, o sea, ya gente bien preparada. Y dice el apóstol Pablo, bien, ha pasado suficiente tiempo de la conversión y otra vez tener necesidad, o sea, hubo un tiempo que no la tenían ya. ¿Qué implica esto en algún momento? Alguien tomó una decisión, obviamente, tomó decisiones que le hicieron retroceder. Y ahora necesitan otra vez consumir leche, ¿sí? Por ejemplo, tomé un trabajo con un cargo de horas de trabajo que ya no puedo orar, que ya puedo ir poco a la iglesia, que ya no voy a los estudios bíblicos, porque tomé un trabajo que tengo muchas horas de trabajo. Y entonces, y ya no puedo ir, ni a los domingos voy de vez en cuando. Voy más o menos frecuentemente. Y de repente mi crecimiento espiritual, ¿qué? Está por abajo. ¿Sí? O alguien dice, me están ofreciendo un trabajo, yo no estoy seguro si debo de tomarlo, tiene mucho más ingresos. Mal comienzo. Si los ingresos son los que van a tomar la decisión de ese trabajo, ya te dejaste afuera a Dios de la ecuación. Ya lo dejaste afuera de la ecuación. El dinero no es que sea malo en sí, pero las condiciones de un trabajo no las debe de determinar el dinero, sino Dios. ¿Oyó bien? Aunque pareciera que le va a ir mejor económicamente hablando, pero la decisión la tiene que tomar Dios. ¿Por qué? Porque tú no sabes en qué circunstancias vas a estar en ese trabajo, a qué tentaciones vas a estar sometido,
y todo lo demás que puede implicar y que te puede perjudicar en tu vida espiritual. Por eso es que el dinero no debe de tomar la decisión de agarrar un nuevo trabajo. Solo Dios es el que tiene que hacerlo. Entonces, hay decisiones que retroceden mi crecimiento espiritual. Si hay una decisión que va a retroceder y me va a apartar de Dios, óigame bien lo que le voy a decir, Dios nunca le va a dar algo que lo aparte de Él. ¿Oiga bien? Nunca le va a dar algo que lo aparte de Él. Aunque pareciera que para usted es bueno, porque va a ganar más dinero. Pero si eso lo va a apartar de Dios, no puede decir que, oh, es que Dios me dio este trabajo. No, Dios no te lo dio. ¿Por qué? Porque Dios nunca te va a dar algo que te aparte de sus caminos. Nunca te va a dar una cosa así. Nunca te va a dar. Él sí te va a dar un trabajo que vas a ganar más. Es porque también no vas a perderte, ni te vas a apartar de los caminos de Dios. Entonces no puedes decir que el trabajo que te están dando, porque vas a ganar más, viene de parte de Dios, cuando ya nunca vas a venir a la iglesia. Ya no vas a servir. Ya no vas a hacer nada aquí. Y te vas a apartar. No digas que fue Dios. ¿Saben que también Satanás abre puertas? También abre puertas para apartarte del Señor. Entonces, ese principio debemos tener mucho cuidado. Porque Dios no nos va a dar algo que nos aparte de sus caminos. Siguiente principio. La voz de Dios es consistente con las circunstancias que Él orquesta. La voz de Dios es consistente con las circunstancias que Él orquesta Él mismo. Filipenses 4, verso del 11 al 13. Filipenses 4, verso del 11 al 13. ¿Estamos ahí? Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Verso 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios, si nosotros aprendemos a descansar en Cristo, en cualquier circunstancia en la que nos encontremos, vamos a poder decir lo que el apóstol Pablo habló. Voy a estar contento cuando tengo como cuando no tengo. Cuando estoy saciado como cuando estoy padeciendo necesidad. Pero eso, ¿sabe cómo se llega a lograr? Cuando aprendemos a descansar en Cristo. Cuando toda circunstancia se la dejamos en las manos de Él. Cuando la fe está firme. ¿Sí? Entonces, es ahí cuando Dios orquesta las circunstancias. Pero tenemos que aprender a descansar. Aprender a descansar en Cristo. En toda circunstancia que tengamos. Sea buena, no sea tan buena, como quiera que sea. Pablo llegó a decir esto. Hablando él de cuestiones de materiales. Sea estar saciado como padecer hambre. Entonces, nosotros debemos de aprender a descansar en Cristo. Nosotros cuando oramos decimos, muéstrame, da Señor, muéstrame. La palabra muéstrame, cuando se la decimos a Dios, significa que revélame o enséñame. ¿Usted ha oído lo que el principio que estoy hablando? De que Dios orquesta las circunstancias. ¿Usted ha oído a personas que dicen, o a hermanos que dicen, Señor, dame paciencia, hazme una persona sumisa? Yo tengo dificultad con el orgullo y la rebelión. Y al mes me ponen un jefe imposible. Un jefe imposible en el trabajo. Y comienzo a quejarme y a quejarme. Hermano, ¿cómo te va? Uy, si supieras, tengo un jefe que no lo soporto. ¿Ah? Me ponen un jefe imposible.
¿Y qué dice Dios? ¿Que no me estabas pidiendo paciencia? ¿Que no me estabas pidiendo quitarte el orgullo? Pues te puse el instrumento que va a hacerte que te quites ese orgullo y que seas paciente. Así es como trabaja Dios. Por eso, piense bien cómo va a pedir las cosas. Y al rato no se queje. Hay gente que así es. Pide eso y Dios le manda un jefe imposible que ya no lo aguanta y quejándose todo el tiempo. ¿Y qué dice Dios? Hey, pues yo te respondí lo que me pediste. ¿No querías que te diera paciencia y que te hiciera paciente y que te hiciera humilde? Ahí está. A través del jefe imposible vas a practicar tu humildad y tu paciencia, y tu orgullo tiene que disminuir. Así trabaja Dios. Tenemos que tener cuidado con lo que pedimos. ¿Sí? Entonces, debemos de hacer eso. Moisés, tenemos el ejemplo de Moisés, ¿verdad? Moisés trabajó 40 años con su suegro, ¿verdad? ¿Quién no va a ser humilde cuando trabajas 40 años con un suegro, ¿verdad? 40 años en el desierto. Para ser el hombre más manso y más humilde tuvo que pasar por un proceso de 40 años. Así es como Dios trabaja, hermanos. Pero nosotros pensamos, Señor, hazme un siervo humilde. Me acuesto a dormir y al otro día amanezco como un corderito. No, Señor, no es así. No va a ser así. No es así. Él te concede la oración, ¿sí? Hazme como Pablo. Yo quiero, mucha gente ha oído decir, yo quisiera ser como Pablo. Sí, pero a Pablo lo pusieron en el yunque a puro golpe, pasando hambres, lo mordió una serpiente, lo apedrearon, lo latillaron, lo dieron por muerto, pasó hambres, pasó todo, y de un Saulo de Tarso nace un Pablo. Mucha gente quiere ser como Saulo de Tarso, como Pablo. Pues sí, pero a Pablo lo prepararon a puro palo y piedra. Nosotros queremos, como que si el café que me tomé ya mañana me va a amanecer haciendo un humilde. No, Señor. Es así como trabaja Dios. Es así como Él trabaja. Mire lo que dijo alguien. Yo no creo que Dios use grandemente a alguien hasta que no lo haya herido profundamente. ¿Oyó bien? Otra vez. Yo no creo que Dios use grandemente a alguien hasta que no lo haya herido profundamente. ¿Sabe por qué? Porque mis heridas, las que yo me haga, las heridas, me van a quitar lo que no se parece a Cristo. El sufrimiento que yo padezca, las heridas que me hagan, que me hablan de mí, hablan mal de usted, lo señalen, lo critiquen, lo juzguen y todo lo demás, ¿sí? Esas heridas lo van a hacerse parecer más a Cristo. Oye, hermana, ¿no se da cuenta? La hermanita fulana habló de usted y esto y lo otro, ¿verdad? ¿Cómo reacciona? Uy, deja que la vea. No me deja que me la encuentre. ¿Eh? No es esa la reacción. Debe de ser de otra manera. Entonces, por eso es que Dios permite muchas circunstancias. ¿Para qué? ¿Sabe para qué? Para qué son las situaciones difíciles en nuestra vida. Hay diferencia entre prueba de Dios y tentación. Le voy a marcar la diferencia. La tentación no viene de Dios, viene del otro. ¿Sí? Y la tentación tiene el propósito de que usted se rebele contra Dios, que usted quebrante los mandamientos. Esa es la tentación. La prueba de Dios lo que tiene es que usted fortalezca su espíritu, se haga más fuerte, crezca más en fe. Esa es la diferencia entre prueba y tentación. Cuando usted le llegue algo y diga, es que esa prueba me la mandó, no, espérame, analízala. Vamos a ver si es prueba o si es tentación.
si lo que me llegó me está queriendo hacer que yo quebrante los mandamientos, es tentación, viene del otro. Pero si no me está haciendo que yo quebrante la palabra, sino al contrario, me quiere fortalecerme, esa es prueba, viene de Dios. Esa es la diferencia. Siguiente principio: la voz de Dios es consistente con la responsabilidad que me toca hacer. En la oración, la voz de Dios es consistente con la responsabilidad que me toca hacer. Segunda de Samuel, capítulo 11, del 1 al 4. Segunda de Samuel, capítulo 11, del 1 al 4. Dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Continuamos. ¿Dónde se quedó David? En Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Verso 4. Y envió David a mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Lo primero que llama la atención, ¿sí? ¿Se fija? En el verso donde, a ver, vamos a poner otra vez para atrás el verso, ¿qué? El verso 1. ¿Cuál 1? Ahí donde estamos en segunda de Samuel. ¿Estamos en segunda de Samuel? Sí. Sí, dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él sus siervos todo Israel, y destruyeron las amonitas y sitiaron a Raba. Pero, pónganle mucha atención a los peros cuando lean la Biblia, hermano. Mucha atención. Pero, ¿sí? Lo primero que llama la atención es el pero. Pónganle atención. Porque el pero no lo pasen por alto. ¿Por qué? El pero es una palabra de contraste, de unión entre lo que se acaba de decir y lo que viene más adelante. Pero David, ¿qué? No, se quedó ¿en dónde? En Jerusalén. Se quedó en Jerusalén. No fue a la guerra. ¿Y qué le pasó? Cometió su pecado con Betsabé, ¿verdad? Esa noche cuando cuando cometió el pecado. Pero cuando yo lleno mis responsabilidades, ahora hablando de nosotros, hay muchos pecados que yo no cometería. Si yo estoy llenando las responsabilidades que me tocan. Pero ahorita le explico por qué. Muchos pecados que yo no se cometerían, simplemente porque no estaba ahí. Estaba llenando mis responsabilidades. Si David se hubiera ido a la guerra, no hubiera pecado. Pero no estaba llenando su responsabilidad. Porque se supone que en aquel tiempo un rey era el primero que tenía que ir al frente de la batalla. Y David se quedó en Jerusalén. Evadió su responsabilidad. Cuando usted y yo no estamos en nuestras responsabilidades, corremos el riesgo de caer en una tentación. Cuando no estoy llenando mis responsabilidades, en caer en una tentación. Sí, entonces, David, eso es lo que le pasó. Entonces, yo no, simplemente no cometo ningún problema porque no estaba ahí. Estaba llenando mi responsabilidad. Y cuando no lo hago, estoy en otra cosa, en otro lugar, donde Dios no me quería al que estuviera. ¿Sí? Entonces, puedo tener, y haciendo tampoco lo que Dios no quiere que yo haga. Es ahí donde las tentaciones llegan. Y podemos caer en una falta. La voz de Dios es consistente con el llenado de mis responsabilidades, mis deberes. Como esposa, como esposo, como hijo, como pastor, lo que sea. Es parte del llamado a la vida a santidad. Muchos dicen, es que el diablo me tentó. Cuando alguien comete algo, ¿verdad?
¿Qué estabas haciendo ahí? ¿Qué está haciendo una mujer o un hombre, esposo o esposa, en horas que no debe, que debería estar en su casa? ¿Sí? Haciendo lo que no tiene que hacer. ¿Qué está haciendo una mujer fuera de su hogar en horas que no debe de estar fuera de su hogar? ¿Qué está haciendo un hombre fuera de su hogar donde no debe de estar? Si su responsabilidad es estar con su familia. Ahí se puede cometer la cuestión de que podamos ser tentados en algo. Pero yo estaba en un lugar, hay unos que dicen, nos invitan por ahí a algún bar o algo. Dicen, yo voy a ir, no tomo ni tomo. No más voy a tomar una soda, pero voy a estar ahí. ¿Ya? ¿A qué digo? A mí no me puede pasar nada porque yo ya estoy bien ungido. Luego dicen, ¿verdad? Estoy bien ungido. No, señor. No, señor. Una anécdota ficticia, no es real, pero la contamos a veces para poder ilustrar un poco. Cuentan que una vez se encontró el apóstol Juan con el diablo, y el diablo había hecho caer a un muchacho, ¿sí? Y le reclaman, hey, ¿por qué hiciste caer a ese hombre que era un siervo de Dios? Y el diablo le dijo, ¿y qué andaba haciendo en mis terrenos? Todo lo que entra en mis terrenos, yo me lo jalo. ¿Qué tiene que andar haciendo un joven, una jovencita a deshoras de la noche, en la calle, en lugar donde no debe de andar? ¿Qué tienen que andar haciendo? Cuando se supone que deben estar en su casa. Yo a mí me sorprende, mis amados hermanos, ver cosas en esta ciudad que dice uno, wow, Dios mío, ¿cómo es posible que eso pase aquí? Ya vi por dónde más o menos vivo, ¿verdad, hermano? Allá por medio de un rato otra vez, usted es su hermano, por esa Hollywood. A veces, yo he pasado ya tarde, 10, 11 de la noche, a veces del trabajo que sea, jovencitas caminando solas por esa calle, y ustedes saben cómo está sola casi la calle, no hay mucho tránsito ahí, ya en la noche. ¿Qué anda haciendo una jovencita a esas horas en la calle? Un joven, un jovencito, ¿qué anda haciendo a esas horas? Yo me pregunto, ¿y los padres? Están en el lugar equivocado, ¿verdad? Les puede pasar algo. Les puede pasar algo. Entonces, la voz de Dios es consistente con la responsabilidad que me toca. Si son horas de yo estar con la familia, ¿qué tengo que andar haciendo en la calle? Nada. Tengo que estar ahí llenando mis responsabilidades. Siguiente, la voz de Dios es consistente con mi buen testimonio. Filipenses 2, versos 14 y 15. La voz de Dios es consistente con mi buen testimonio. O sea, ¿en qué nos puede ayudar esto en la oración, hermano? Si usted estos principios los está tomando en cuenta, los está analizando, los está viendo, usted va a ver que la voz de Dios no es tan difícil de entender, ¿verdad? Si yo me guío en la palabra. O sea, para ilustrarlo, para que me entienda, usted es una sierva de Dios, un siervo de Dios, y su muchachita le pide permiso para ir a una fiesta o qué sé yo, a algún lugar, pero va a ser a deshoras de la noche y todo lo demás es. Entonces, usted, si conoce la palabra, si sabes, no ir, no vas, o no ir, no vas. Pero mírale, no son horas para que tomes en la calle, no son horas para que andes allá afuera, en la calle. Patalear y todo lo que hacen sus berrinches y todo, no importa, usted ponga su autoridad. ¿Por qué? Porque el problema de los jóvenes, nosotros también pasamos por esa edad, ¿verdad? Es que no miden el peligro.
No miden el peligro, ellos solamente van al momento, a vivir el momento que quieren vivir, pero no miden que en ese momento hay peligro que ellos no perciben. Ese es el problema, peligro que no perciben. Por eso a veces los padres, ustedes deben ponerse firme cuando usted sabe que no debe de ir a algún lugar, no va, se acabó, punto. Así tiene que ser. La voz de Dios es consistente con mi buen testimonio, ¿verdad? Filipenses, ¿qué? 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis, ¿qué? Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. El testimonio, hermanos, nuestro testimonio es muy importante. El testimonio que damos, no aquí, porque aquí todos parecemos muy angelitos, casi nos faltan que salgan alas. No, allá afuera. Aquí todos nos vemos muy bonitos y bien respetuosos y bien todo, ¿verdad? No, allá afuera. El testimonio tiene que hablar. Entonces la voz de Dios es consistente con el testimonio. Entendimos cuál es el llamado y es que resplandecer como luminarias en medio de una generación, ¿sí?, perversa. Dios me va a colocar en medio de un trabajo, en medio de una generación mala, perversa, torcida, que me está viendo, y Dios dice, en medio de ahí, de esa gente, quiero que tú seas luz. Testimonio. En la escuela, los muchachos que están aquí, que están ahí, tienen que ser luz. Uno en el trabajo, en el vecindario, en cualquier lugar, tiene que ser luz. Entonces cuando yo voy a orar, ¿sí?, cuando yo me presento ante Dios a orar, pero mi testimonio no está bien, ¿sí?, va a haber interferencia entre la voz de Dios y lo que yo estoy queriendo que me conteste o que me diga. Porque mi testimonio hace estorbo para escuchar la voz de Dios. Porque antes de que Dios me dé la respuesta de lo que yo le estoy pidiendo, primero me va a decir, arréglate. Arregla tu testimonio. ¿Por qué? Porque tú no estás haciendo luz en la oscuridad. Eso impide oír la voz de Dios, estorba. Mi mal testimonio estorba. Yo tengo que tener un buen testimonio delante de Dios para que la voz de Dios no sea interferida. Porque yo le estoy pidiendo algo al Señor, pero con un testimonio no muy bueno, lo primero que Dios va a decir, pues primero arregla tu testimonio, por favor. Arregla tu testimonio. ¿Por qué? Porque se supone que usted y yo, ¿qué? ¿No somos representantes de Cristo aquí en la tierra? Somos representantes. Nosotros estamos representando al reino de los cielos. Entonces, si nos comportamos como cualquier persona inconversa, ¿cómo estamos representando a Dios? No lo estamos representando bien. Siguiente principio. La voz de Dios es consistente con los dones y talentos que yo poseo. Veamos eso. La voz de Dios es consistente con los talentos que yo poseo. Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. ¿Estamos ahí? Sí, ¿verdad? De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía usase conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o en el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría.
Ahí están los diferentes dones. Yo tengo que darme a la tarea de conocer mis dones y mis talentos, buscarlos. ¿Cómo puedo saber que el don que tengo, el talento que tengo, ese es el que debo de ser? ¿O cómo puedo saber que lo que estoy haciendo es lo que Dios quiere que yo haga? Bueno, para empezar, lo que usted hace para Dios tiene que apasionarle. No lo tiene que sentir como una carga. Tiene que sentir pasión por lo que hace. Esa es una señal de que lo que está haciendo, ese es su don o es su talento que Dios le dio para ponerlo al servicio de la obra. Pero no lo puede ver como una carga. Si alguien está sirviendo a Dios y lo que está haciendo lo siente como una carga, no es el don de Dios, no es su talento. El talento te tiene que apasionar. Lo que tú haces por Dios tiene que sentirte apasionado por lo que haces, gozoso por lo que haces, alegre por lo que haces. No que, ay, otra vez tengo que hacer eso. ¿Ah? No, Señor. Entonces, la voz de Dios es consistente con los dones y los talentos que Él mismo me dio. Porque, óigame bien, todos los dones y los talentos que usted tiene vienen de parte de Dios. Todo viene de parte de Dios. Entonces voy a dar un ejemplo para que más o menos pueda entender un poco mejor esto. El pastor tiene que tener algunos dones, no nada más como pastor. Los pastores tienen que tener algunos dones porque lo necesitan para poder desarrollar su labor como pastores. Ellos tienen que ser consejeros, ellos tienen que ser maestros, ¿sí? O sea, también tienen que tener maestría, tienen que aprender a hacer maestría. O sea, tienen varios dones el pastor. Pero al hacer ellos tienen que tener así esos varios dones. De una iglesia debe tener eso. De repente, a un pastor se le ocurre, dígame bien, que a partir del domingo que viene, yo voy a ser el líder de la alabanza, de la adoración. ¿Verdad? Fue una nueva revelación que Dios me dio, dice, por así decirlo. Una nueva revelación que Dios me dio. Pero pues habría que ver, hay que sentarse con el pastor. Pastor, ¿usted sabe de música? ¿Usted sabe manejar instrumentos? ¿Usted sabe dar notas? ¿Usted sabe dar el...? No. Entonces no puede ser que Dios le esté diciendo que es una nueva revelación, que usted va a ser el líder de alabanza. Porque no tiene dones ni talentos que lo avalen. No, pero que Dios puede hacer el milagro, sí. Primero va a hacer el milagro y después lo va a llamar. ¿Ya me estoy entendiendo? ¿Me estoy explicando? ¿Bueno? O sea, yo no puedo decir que yo voy a ponerme a hacer algo donde ni siquiera tengo dones. ¿Sí? Si yo me quisiera poner a cantar, a mí hasta el agua se me va cuando canto en el baño. Imagínense nomás que yo voy a ser cantante. O sea, lo que yo estoy haciendo en mi ministerio, debo de tener dones, conocimientos, talentos para llevar a cabo ese ministerio que yo tengo, ese llamado que Dios me está haciendo. Es consistente eso. Ok, hay algunos que no estamos tan capacitados para alguna cosa, pero de alguna manera Dios está capacitando, está formando. Hay evidencias de que lo que yo estoy haciendo, aunque no lo puedo lograr dominar todavía, pero hay evidencias de que tengo talentos y dones para irlo llevando a cabo. ¿Que lo voy a perfeccionar? Sí, ¿verdad? Pero si de plano, por ejemplo, yo digo, me quisiera poner aquí a ser maestro y no sé ni siquiera cómo armar una enseñanza, pues ¿cómo yo voy a decir que soy maestro si no puedo ni siquiera armar una enseñanza para poderla venir a exponer con claridad? ¿Sí me entienden, hermano? Eso es lo que estoy viendo. O por ejemplo, a mí que me digan, hermano, ayúdenos en el ¿cómo se llaman los sistemas ahí? Pues el trabajo es prender el teléfono, ¿verdad? ¿Cómo me voy a poner a hacer algo que no sé hacer? No tengo dones, no tengo talentos para hacerlo. Hay que poder ser consistentes con los dones y los talentos que tenemos para poder llevar a cabo lo que tenemos que hacer. Amén. O sea, los dones y los talentos deben de verse, de evidenciarse. ¿Sí? Yo inclusive a veces uso esa frase que digo que Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los que llama. Sí, es verdad, Dios capacita a los que llama, pero primero te va a capacitar
para luego ponerte a hacer algo. Ponerte a hacer algo. Entonces, al orar, Señor, lo que estoy haciendo es lo que tú quieres que yo haga. Es el llamado que tú me hiciste. Dios te va a decir, bueno, ¿qué tal lo haces? No, pues, mira tus talentos. Si tienes talentos para hacerlo, tienes dones para hacerlo, claro que para eso está. Pero hay quienes insisten en querer hacer algo que no tienen nada para poderlo hacer. Como les digo yo, le dijera yo al hermano Victorino, ¿qué pasó? ¿Sabe qué? Yo quiero formar parte del grupo de alabanza. Ok, ¿qué instrumento va a tocar? No, pues no sé tocar instrumento. Entonces, ¿cómo quieres formar parte del grupo de alabanza? Si ni siquiera sabes tocar nada. ¿Sí me entienden? O sea, eso es así. Tiene que ser consistente el llamado que yo tengo con los dones que yo tengo. Y es bueno descubrir el don que Dios me dio, los dones que Dios tengo, porque usted puede tener varios dones, varios talentos, puede hacer varias cosas, no nomás es uno solo. Dios le puede proveer que usted haga muchas cosas. Pero hermano, ¿cuántos instrumentos toca, hermano? Bueno, 3, 4 por ahí. ¿Me entienden? 3, 4 instrumentos, no cualquiera toca 3, 4 instrumentos como lo hace, ¿verdad? Y es líder de alabanza. ¿Tiene dones? ¿Tiene talentos para llevarlo a cabo? Claro que sí. ¿Quién se los dio? Dios. Pero yo, ¿cómo voy a ponerme a querer ser líder de alabanza? Ni siquiera sé prender un micrófono, un teclado o algo. No se puede. ¿Sí me entiende? O sea, el llamado que usted tiene de parte de Dios tiene que ser consistente con sus dones y sus talentos para llevarlo a cabo. No porque es que Dios me reveló, que Dios me dijo, no. Estamos viendo, ¿verdad? El Señor me habló. ¿Cuál Señor? Hay que preguntarse, ¿cuál Señor es que te habló? ¿Sí? Para poder hacer eso. Entonces, estos principios que hemos visto, hermano, deben de darnos una luz a la hora de que yo esté en comunión con Dios, a la hora de orar. Bueno, Señor, lo que te estoy pidiendo, pues está, concuerda con tu palabra, concuerda con el llamado que me hiciste, concuerda con mi testimonio, concuerda con todo. Eso es parte para poder saber cuando Dios responde. O sea, todo eso tiene que ser consistente. La voz de Dios no es tan complicada. Eso lo vamos a ver un poquito mejor y nos lo va a aclarar la siguiente enseñanza, que es discerniendo voces. Hay una enseñanza que viene más adelante para poder discernir, se llama discerniendo voces. O sea, vamos a aprender ahorita vimos algunos principios que nos pueden ayudar a entender la voz de Dios, ¿sí? Cuando oramos por algo. Pero la enseñanza que sigue después es, vamos a ver, ¿cómo puedo yo distinguir si me está hablando mi propia carne, si me está hablando el enemigo o me está hablando Dios? Porque ¿sabe usted que cuando oramos también el enemigo está al pendiente? ¿Sí? A ver cómo le puede hacer para podernos engañar. Entonces, yo tengo que aprender a distinguir la voz del Espíritu Santo con la voz de mi propia carne, porque también nuestra propia carne nos habla, nos dice, ¿sí? Y la voz del enemigo. De esa manera, lo que yo le estoy pidiendo a Dios, o por lo que estoy orando, ¿sí? Voy a hacer lo correcto. Si aprendo a distinguir la voz de Dios, o rechazar una voz que me está diciendo algo. Así como le comentaba al principio, ¿verdad? Ese hermano que iba a orar 7 días para ayunar, para ver si se casaba con esa novia que tenía, bla, bla. ¿Para qué ayunas? ¿Para qué ayunas? No se ocupa. Si la Biblia dice que no te cases con yugo desigual, no te unas a yugo desigual, no ocupas orar, no ocupas ayunar. No es la mujer que Dios te está dando, o el varón que Dios te está dando, porque no es cristiano, simple y sencillamente. O sea, es así, así como trabajan las cosas. Entonces, vamos a escuchar la siguiente clase, el siguiente estudio, para poder aprender a distinguir las voces. Ese va a ser un poquito más nos va a quedar un poquito más comprendido esto que vimos hoy,
por esa clase que viene más adelante. Y vamos a cerrar cómo se ora con el Padre Nuestro. Cómo orar con el Padre Nuestro. Porque todos conocemos el Padre Nuestro. Pero el Padre Nuestro tiene, solamente es digamos, una base para poder orar. Vamos a aprender cómo orar con el Padre Nuestro. Esa es la última clase. No se la pierdan, vénganse a la clase para que aprendamos de alguna manera. ¿Saben por qué? ¿Por qué abordo esos temas? Yo abordo todos los temas de todo, pero abordo uno de esos porque batallamos mucho cuando oramos. O sea, al discernir la voz de Dios, no entiendo, no me queda claro. Y estos principios nos ayudan, más aparte las clases que vienen nos van a ayudar más. ¿Sí? Entonces, vamos a dar gracias a Dios.